El Ministerio Apostólico y Profético Cristo Reina presenta el micro Disipando Dudas a la Luz del Evangelio, a cargo del pastor José Cesarini. A precio de sangre entre crudo dolor. Este espacio fue creado para llegar al corazón de todas aquellas personas cristianas o no, que puedan tener alguna duda al respecto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de este espacio radial es disipar dudas, trabajando por el bien común y para la extensión del reino de Dios, para que de esta manera sean salvas las almas. Siempre buscando la dirección y poder del Espíritu Santo para que Él actúe en nosotros, teniendo una misma visión como cuerpo de Cristo y poder impulsar a la unidad del mismo siempre. Que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Muy buenas y bendecida tarde, amada y querida audiencia de todos los sábados. Les deseo a todos los amados oyentes que están en sintonía con el programa en esta tarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes siempre. Bien, vamos a ir a la oración de apertura de este programa, pero antes debo mencionar o explicarle un poquito que el sábado próximo pasado no estuve en vivo al aire, ¿verdad? Por inconvenientes personales. Y por eso se emitió en el sábado pasado el programa anterior. Bueno, hoy sí estamos en vivo, un día más frente a estos micrófonos, dándole gracias a Dios por el hermoso día que nos ha regalado, el sol radiante que tenemos. Y bien, quería pedirles disculpas entonces a todos los queridos y amados oyentes que pudo haber notado que fue retransmitido o repetido el programa, ¿verdad? Bien, dicho esto entonces, ahora vamos a la oración de apertura de este espacio, de este programa, cuyo título es Disipando Dudas a la Luz del Evangelio. Padre Todopoderoso y Eterno, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más que por tu inmensa misericordia permites que este indigno vaso tuyo esté frente a estos micrófonos para acercar tu reino al mundo y dar así a conocer tu luz, Señor, y acercar el reino de Dios a aquellos que estén escuchando el programa. Te doy gracias, Padre, y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu inunde mi vida en esta tarde para que pueda transmitir tu Santo Evangelio correctamente y que pueda ser de bendición para todos aquellos que estén en escucha o en sintonía con este programa. Gracias, Padre. Amén y amén. Bien, vamos ahora a los avisos del Ministerio Apostólico y Profético Cristo Reina, anunciando ya que el día de mañana, día domingo, primer día de la semana, estarán las dos reuniones, ¿verdad? De las 18 horas y de las 20 horas. En Francisco Maciel 237, Barrio Tres Cruces, en el límite con Progreso. Y en este mes de julio, si Dios no dispone otra cosa, estaremos ya abriendo en Barrio Insausti. El templo de allí abre sus puertas nuevamente en este mes de julio, si Dios no dispone lo contrario. Bien, estos son los avisos del Ministerio Apostólico y Profético Cristo Reina. Bien, continuamos, queridos oyentes, en este programa y vamos ahora a los saludos. Yo debo enviar saludo a la primera oyente, como digo yo, mi esposa, que está allí
atenta escuchando el programa, también a los pastores y hermanos del Ministerio Cristo Reina y al apóstol y profeta si están escuchando en esta tarde, y a hermanos y consiervos de otros ministerios que nos acompañan siempre. Ahora vamos a los saludos generales de todos los habitués del programa, aquellos hermanos que están permanentemente escuchando el programa. A la hermana María Ofelia de la ciudad de Montevideo, la hija del hermano Eber, también a Nené y familia de la zona de Cerro Carancho, a Jorge Luis, a Nacho y Katia, su compañera, a Ledia y Rubén, sus mamá y su papá, también a Saya y Luciana, las hijitas de Nacho, a la hermana Noelia, al hermano Ricardo, a Carlos, a Patricia, a Angelita, a Claudia, a Débora, a Mateo, a Mari, a la familia del hermano Nona en la zona de Tres Cruces, a la hermana Eva, al hermano Claudino, al hermano Wilson, que sé que está por aquí en la ciudad de Rivera, y a la señora Flor de Lis, a Eva, a Dalila, a los hermanos Ney y Marta de la zona de la ruta, allí en la entrada de Manduí, a Rodrigo y Patricia, sus hijos, también a la hermana Cecilia, a sus hijas, a Yamili, Yadira y Juancito, al hermano José Castaño y familia, a la hermana Maura de la zona de Tres Cruces, al hermano Héctor Canario Rodríguez, al hermano Robert Gómez, a Vencedor Cornejo, y también a mis hermanas que sé que están hoy juntitas escuchando el programa, creo yo, allá en la ciudad de Montevideo, a Lourdes, a Italia, y también a mi cuñado Claudio y a mi sobrinito Sebastián, que está allí, está disfrutando de estas vacaciones. También al papá de Sebastián de Salto, al querido hermano Jorge, al esposo de Italia, y a los otros chiquilines, y también a los chiquilines de Montevideo, también a Martín, Jimena, Valentina, a todos ellos un saludo desde acá de parte del tío, y espero que si están escuchando que sea de bendición el programa. También a Juan del Mar Rodríguez, también a los hermanos Ariel y Doris de la ciudad de San José, a la hermana Manila Sousa, a Rosita Childer y Carlos González, al hermano Gustavo Saldivia, a Isar María, su esposa y su hijo Benicio, al hermano Juan Lemos, a Leonor Rodríguez de Rivera Chico, al hermano Nico de Libramento, a su esposa, a su hija Tasi, a la familia Machado Villamayor, a Liber, Marta, Marcela, Margarita, a la hermana Lisane Bandera, a Marcelo Sosa y a su compañera Kelly, a Mirta y a Ever Silva Araujo, también a su hija, a su esposo, su familia, también a Néstor Olivera, a su esposa Mara Ferreira, a sus hijas Martina y Renata, a los hermanos Roberto Mezquita y su familia, a la hermana Susana y Adrián Piñeiro Rivero y a toda su familia, al hermano Juan de la carnicería de lo de Alfonso, al hermano Asdrúbal, si está escuchando el programa, María Eugenia, María Luz, y a Lucy también, que estuve con ella, le envío saludos desde aquí si está escuchando el programa, al hermano Marcelo de Rivera Chico y a su mamá, el amigo de Artemio, a Santiago Delgado, el querido amigo Santiago Delgado y su familia, y también a mi hijo de Salto, a Jesús Ernesto Germán, que creo está escuchando el programa en esta tarde. Y bueno, a todos aquellos que puedan estar escuchando, familiares o hijos, que no les envío saludos, les estoy enviando el saludo desde aquí en este momento. Bien, estos son entonces los saludos generales para todos aquellos que escuchan el programa. Bien, queridos hermanos, nosotros, como les decía, el sábado pasado no estuvimos en vivo, pero el anterior, creo, sí. Hemos hablado del Evangelio, o mejor dicho, desde el Evangelio del apóstol Juan sobre Jesús como nuestra verdadera comida, o nosotros dijimos el alimento esencial, y es así. Es el alimento esencial para nuestra vida. Ustedes recuerdan que decíamos sobre la importancia de la Eucaristía, la importancia de la Cena del Señor, de la Santa Cena, ¿verdad? Para nuestra vida como cristianos. En realidad es
el sacramento más importante para nosotros los cristianos. Y creo yo, sin temor a equivocarme, firmemente que como cristianos debemos anhelar, por sobre toda otra cosa, recibir ese alimento esencial, ¿verdad? Ese alimento es el que nos transforma nuestra vida, es el que nos sana, nos da fuerza, nos da poder, nos realmente transforma nuestra vida. Y ese es el alimento que debemos anhelar siempre para nuestra vida. Ustedes saben que es muy importante, queridos y amados oyentes, contemplar este alimento consagrado, este vino y este pan que se consagra, ¿verdad?, en el momento de la cena del Señor. Y es muy importante contemplarlo, porque este alimento es, ¿verdad?, a través del vino y el pan, que simboliza el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ven que aquí nosotros, muy cerquita de nuestro país, en nuestros vecinos brasileros, el día, nuestros hermanos brasileros, es el día del Corpus Christi, como dice el Corpus Christi, o cuerpo de Cristo. Conmemoran ese día y guardan ese día como feriado nacional. Y en muchos países del mundo también lo hacen, ¿verdad? Es en respeto precisamente a lo que es el cuerpo de Cristo, simbolizado allí en el pan y el vino consagrado, que fue lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en el momento de la última cena que participa con sus apóstoles. Y esto es lo que nos queda a nosotros como institución de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esto tenemos que entenderlo y tratar de saber discernir. ¿Y por qué es tan importante la comunión, verdad? O el recibir el cuerpo de Cristo, nosotros los cristianos. Y nosotros deberíamos como cristianos darnos cuenta que este memorial es tan, pero tan importante para nosotros los cristianos. Así como el propio Jesús nos lo dijo allí en Primera de Corintios, hermanos queridos, a partir del capítulo 11, a partir del verso 23, cuando nos habla de la institución de la Cena del Señor, que nos habla precisamente del Señor sobre esto, que habitualmente lo leemos nosotros en nuestras congregaciones cuando servimos la Cena del Señor, ¿verdad? Y siguiendo con la importancia, hermanos queridos, de seguir anhelando así firmemente como cristianos, recibir a nuestro Señor Jesucristo en ese memorial de su cuerpo y de su sangre, vamos a ver en esta tarde también algo que es muy importante para nuestra vida como cristianos. Y es la importancia como cristianos de poder nosotros enseñar la sana doctrina al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, a los hermanos, a los que son parte del cuerpo y también a aquellos que no lo son, para dar un buen testimonio y un buen ejemplo de esto, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y ustedes saben que nosotros como cristianos vamos a ver entonces esa importancia como cristianos que somos, de enseñar a el pueblo, y no tan solo al pueblo, sino a los que aún no forman parte del cuerpo de Cristo. Y vamos a leer un pasaje de una de las cartas pastorales del apóstol Pablo. Ustedes saben que
hay 3 cartas de Pablo que son las pastorales, quiere decir de enseñanza, para todos aquellos que sirven a Dios. Y ellas son las cartas primera y segunda de Timoteo y a Tito, que fueron pastores, ¿no? Que deja Pablo allí, uno en Éfeso, otro en Creta, y sabemos que estos hombres, muchachos jóvenes, están precisamente dispuestos a llevar a la gente, a los hermanos, a la comunidad de aquel entonces y en aquellos lugares, el Evangelio de Jesucristo. Y bien, ustedes saben que en esta ocasión vamos a leer un fragmento de la carta a Tito, ¿verdad? Pero Tito, al igual que Timoteo, es uno de los delegados de Pablo, ¿verdad? Consagrados oficialmente para el servicio del Evangelio. Entonces ellos estaban encargados de ello, ¿verdad? Y ellos visitaban las iglesias, y visitaban esas iglesias y tenían la misma autoridad que tenía el apóstol Pablo. Y entonces, queridos y amados oyentes, me gustaría compartir con ustedes un fragmento de lo que es una parte del capítulo 2 de la carta a Tito. Y aquellos que tienen Biblia, aquellos que siguen en el programa con la Biblia, pueden buscar allí. Está primera y segunda de Timoteo, luego viene Tito, y Tito capítulo 2, ahí está. Y precisamente, hermanos queridos, nos habla sobre esta parte que vamos a leer, sobre la enseñanza de la sana doctrina. Y yo les pido que todo aquel que esté escuchando con su Biblia o que escucha, que preste mucha atención a lo que es esta enseñanza del apóstol, que es Dios mismo, ¿verdad? Porque decimos y sabemos que la Santa Palabra, la Biblia, es Dios hablándonos a nosotros, ¿verdad? Y tiene como título acá, Enseñanza de la sana doctrina. Yo le pido a Dios que purifique mis labios y mi corazón para transmitir su santo evangelio correctamente. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y acá hace una serie de recomendaciones y dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros,
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, dice Pablo, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Y es a nosotros también que nos está hablando el apóstol en esta tarde. Sí, queridos hermanos. El apóstol aquí le recuerda a Tito los deberes de las diversas categorías que se componen la comunidad, ¿verdad? Como puede ser o podría ser hoy mismo también. Eso fue en aquellos tiempos. Y, queridos hermanos, saben que la fidelidad y la constancia o perseverancia en la sana doctrina es la que tiene que dar buenos frutos. Sí, buenos y muchos frutos. Y sobre todo los frutos, hermanos queridos, de la bondad. Sí, de la moderación, del buen criterio, diría yo, y que tengamos sobre todo coherencia a la hora de esbozar una palabra de parte de Dios. Porque lamentablemente a veces vemos muchas veces que se nombra por la palabra, etcétera, etcétera, y ponen como de escudo, pero no se tiene una cierta coherencia de lo que se está diciendo o hablando. Hermanos, que lo que prediquemos esto también lo vivamos. Y eso es lo que tenemos que entender. Porque ustedes saben una cosa, aquí el verso 11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Claro, a todos los hombres. Perdón. Gracias. Él nos dice a nosotros que vino a este mundo la gracia de Dios. Y esa gracia es precisamente anhelarlo a Él, seguirle a Él, buscarle a Él, realmente estar comprometido con Él. Porque acá Pablo, por ejemplo, vuelve a lo esencial de lo que es el mensaje cristiano. Yo siempre digo, hermano, que debemos de ser cada día más cristológicos, ¿sí? Cristológicos debemos ser. Y cómo cuesta a veces esas cosas, ¿no? Y cómo cuesta sobre todo porque nos apegamos mucho a lo que verdaderamente Dios no quiere que nos apeguemos, que es a las cosas del mundo. Yo no digo estar en un desconocimiento total y no entender las cosas. No, en absoluto. Precisamente el cristiano tiene que ser luz donde hay oscuridad, donde hay tinieblas. Debemos de resplandecer como verdaderos luminares en este mundo, como dice allí en Filipenses. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que es la sana doctrina y tratar de inculcarla y practicarla. Y no solamente, por eso le digo, la coherencia. Tiene que existir coherencia y madurez en el cristiano, hermanos queridos, en el cristiano comprometido, en aquel cristiano que dice, no a lo gadea para que lo vean, ¿verdad? O buscando protagonizar, etcétera, etcétera. Como digo siempre, ustedes ya me conocen, aquellos que escuchan. Porque lamentablemente hay muchas personas que lo que quieren o lo que buscan es el reconocimiento del hombre. Pero nosotros tenemos que entender que el reconocimiento tiene que estar, primero es de Dios, y tiene que estar en nuestro comportamiento, cómo nos comportamos con nuestros congéneres, ¿verdad? Con el prójimo, ¿no es cierto? Entonces, el apóstol Pablo hace acá, o mejor dicho, vuelve, ¿verdad?, en el relato, a lo que es lo esencial, que es el mensaje cristiano. Y es justamente una gracia de Dios, ¿verdad? Yo siempre digo, y ustedes lo saben, que Él no tenía necesidad de haber venido y haberse hecho hombre, pero vino porque nos ama,
Y Él quiere que nosotros nos salvemos. Él nos ama tanto, hermano. Sí, no se da cuenta la gente, no se da cuenta el mundo. ¡Ah! Cuando el mundo se dé cuenta, hermanos, cuando el mundo se dé cuenta. Y es por esto, queridos hermanos, que tiene que producirse en nosotros frutos, sí, frutos de bondad, frutos de reconciliación, hermanos. Eso, qué palabra esa, hermanos queridos. Sí, en nuestras vidas tiene que existir la bondad, la reconciliación, esos frutos que son importantes para el Señor. Y así, hermanos queridos, sacar a todos los hombres de ese egoísmo de los que los tienen muchas veces paralizados. A muchas personas, sí, los paraliza el egoísmo, ese ego personal, ese yo soy fulano de tal y tengo tanto en el bolsillo. No, no, hermano querido, no es así, no es así que se trata de aparecer en la sociedad, ¿verdad? En este mundo que está solamente viciado y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y miren, Jesús, hermanos, y ya digo esto y vamos a la media hora, Jesús se ha sacrificado por todos los hombres, sí, se ha sacrificado por toda la humanidad, hermanos, como nos dice aquí el verso 14 que hemos leído, que voy a volver a releer. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un ¿qué? Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que quiere en definitiva el Señor. Por eso les hablaba de la bondad, por eso les hablaba también de la reconciliación. Eso es lo que tenemos que entender de parte de Dios y saber discernir. Ya vamos a la media hora y ya continuamos. Bien, continuamos, queridos hermanos. Decíamos que Jesús, nuestro Señor, se ha sacrificado por todos los hombres, ¿no es cierto? Como dice aquí el versículo 11, ¿no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y a través de Él, ¿verdad? Y el verso 14, como decíamos recién, Él se dio a sí mismo. Él se entregó para redimirnos, se entregó. Él asume todo lo que todo lo malo, lo pecaminoso, lo terrible, las enfermedades, todo sobre Él. Él lo asume. Y es por eso que es por gracia, ¿no? Como decíamos, es la gracia de Dios que ha venido al mundo a darnos la salvación. Y también nosotros podemos, por eso la importancia, le decía hermano, de el recibir la comunión, la Santa Cena, el de buscar de Dios, el de tratar de escudriñar verdaderamente la Santa Palabra y estudiarla realmente y pedirle a Dios que pueda arrojar luz a nuestra vida, y si en algo no entendemos, bueno, recurrir a una persona que esté un poquito más avanzada en los conocimientos de lo que es la Santa Palabra. Ahí en Efesios también nos habla el Señor en el capítulo 5, que nos dice que Cristo amó a la iglesia, nos ama y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Hace también el ejemplo del esposo con la esposa, ¿verdad? Nosotros somos la esposa de Cristo, ¿no es cierto? Cristo es el novio, ese novio que estamos esperando todos los días, ¿no es cierto? También cuando nosotros hacemos ese memorial, ¿verdad? El memorial de la Santa Cena, realmente es el sacrificio de Jesús, ese sacrificio realmente que Él ha hecho por todos, sin excepción. Por eso es que le digo a todo el mundo, aquel que pueda buscarle antes de que sea tarde,
Él tiene algo maravilloso que nos ha preparado, que nos fue a preparar, como le dijo así a sus apóstoles, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Esa es la gran promesa de nuestro Señor. Eso es lo que necesitamos entender. Pero no olviden, como digo siempre, que esto se comienza a gestar aquí en la tierra. Por ahí dice una palabra en Mateo, ¿no? Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y nosotros de alguna manera traemos como cristianos el cielo a la tierra. Y eso es lo que tenemos que entender también. Miren, hermanos, el sacrificio de Jesús es primeramente para purificar a todos aquellos que ingresan a su pueblo, que son pueblo de Dios. El sacrificio, precisamente. Jesús es para purificar. Él vino a purificarnos, a darnos esa gran oportunidad. Y de hecho, es como lo digo permanentemente, cuando nosotros nos disponemos a mirarlo solo a Él, que nuestra mirada esté puesta en Él y que tratemos de asumir la responsabilidad como cristianos de hacer o de cumplir con las enseñanzas que Él nos da a través de su santa palabra. Entonces es mirándolo solo a Él. Y allí, en ese mirarle a Él, nos desprendemos poco a poco de nuestra manera de ver o de vivir la vida, de nuestra maldad, de nuestra violencia, de nuestros arrebatos, de nuestra ira, solamente si lo miramos a Él. No puede decir una persona que está mirando a Cristo cuando se torna con esa ira, cuando se torna con determinadas actitudes violentas, cuando contesta mal, cuando está en él la maldad y el pensamiento de lo malo. Miren, como dice el apóstol Santiago, todo lo malo viene del enemigo y todo lo bueno viene de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Entienden? Eso es lo que tenemos que entender, queridos y amados oyentes. Entonces, toda esa miseria humana que aflora muchas veces en aquellos hombres del mundo, que nos aflora a nosotros mismos, por supuesto, porque no somos perfectos, pero solamente si lo miramos a Él, solamente si lo miramos a Él, vamos a lograr esto, queridos hermanos. Si no, no. Es muy sencillo. Si no, no. Entonces, nosotros tenemos que entender que muchas veces hay actitudes que se tienen que no son las correctas, que no son las que nos pide Dios que tengamos, ¿verdad? Entonces, el Señor nos enseña en su santa palabra y también nos educa para poder rechazar esa maldad y todos esos deseos mundanos que existen, que hay, que tiene la humanidad, que tiene el hombre y que tristemente muchas veces tienen los propios cristianos, los propios miembros del cuerpo de Jesús, del cuerpo de Cristo. Y eso tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender. Y justamente Él nos educa y debemos de rechazar esa maldad y todos esos deseos del mundo. Como nos dice acá en el versículo 12, vamos a releerlo, dice, enseñándonos, ¿qué? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa
y piadosamente. Aquí el Señor nos lleva a purificar nuestras obras y también nuestro corazón, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer verdaderamente lo que debemos hacer como cristianos, ¿verdad? Para que andemos como seres responsables, justos, esos seres responsables y justos que sirven a Dios verdaderamente. Y somos responsables porque precisamente, ¿saben una cosa? La práctica de una vida cristiana verdadera nos lleva a tener una actitud más seria en nuestra vida. Sí, claro que sí. Es otra la actitud que se tiene cuando se mira a Cristo, cuando se busca de Él y se trata de hacer su voluntad, de quitar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, para cumplir con esas enseñanzas que Él nos da. Eso es sencillo, hermanos, pero a veces les cuesta mucho. ¿Pero por qué cuesta? Y cuesta porque se apega mucho a los rudimentos de la carne, como dice Pablo, ¿no? A los rudimentos del mundo, a ser más de pronto humano o carnal que espiritual. Y nosotros tenemos que ser entonces, tener unas actitudes serias en nuestra vida, justos, ¿verdad? Y precisamente justos con respecto a quienes nos rodean, a la sociedad, a los hombres, a nuestro prójimo, como digo yo siempre, a nuestros congéneres, más allá de que si son o no miembros o partes del cuerpo de Cristo, no importa. Pero, y acá pongo un punto suspensivo, primeramente debemos de ser justos para Dios, ¿verdad? Porque debemos entender como cristianos que aquel creyente verdadero, aquel que se jacte de tal, que diga soy un creyente verdadero, ¿saben una cosa? Debe de ser consagrado a Dios. Si esa persona no es consagrada a Dios, hay algo que no está correctamente. Como les digo siempre acá en estos mismos micrófonos, que el cristiano verdadero tiene que tener amor, mansedumbre y humildad. Sin estos tres ingredientes es muy difícil que practiquemos un cristianismo verdadero. Ustedes saben que el apóstol Pablo, cuando les hablaba allí a los primeros cristianos, él hacía mucho énfasis en aquellas personas que eran transformadas. Bueno, eso es lo que hace Cristo. Cristo transforma la vida de la gente, de los hombres, de la persona, del ser humano. Sí. Entonces él ponía énfasis en aquellas personas que eran transformadas y que se habían convertido, pero de verdad. Porque muchas veces escuchamos que hay personas que dicen que son convertidas y están, ¿verdad? Pero a veces sus comportamientos distan mucho de lo que nos pide el Señor, que tenemos que hacer y andar y comportarnos en esta vida. Entonces él hacía énfasis a aquellas personas que se convertían verdaderamente, y él veía que sus conductas, sus actitudes cambiaban. Porque hay otra cosa que yo lo digo muy a menudo: Jesús no quiere que vengamos perfectos, no, en punta en blanco, no. Él quiere que vengamos a Él como estemos, y Él es el gran alfarero. Sí,
Él es el gran alfarero que nos va a ir transformando y nos va a ir moldeando en nuestra vida constantemente. Ahora, nosotros debemos de querer que Él sea nuestro alfarero, ¿verdad? No es solamente decir, sí, hago tal cosa, o voy a tal lado, o hice tal otra. No, tenemos que dejar que el Señor moldee nuestra vida. Y debemos de humillarnos. Cada vez que nos humillamos a Él, es donde Él y le entregamos nuestro corazón. Él es el que va transformando nuestra vida, queridos y amados oyentes. Es eso nomás, es muy sencillo. Es solamente entregarse a hacer su voluntad y caminar en este mundo correctamente, siendo un faro verdadero para todo el resto, ¿verdad?, de las personas, y para que las personas así, de esa forma que uno pueda actuar, ellas se animen a venir a los pies de Cristo también. Miren, hacerse cristiano era en aquel momento, y hoy también, romper con el pasado, ¿verdad? Con esa contaminación de una vida equivocada que podamos estar llevando, ¿sí? Eso es el cristianismo. Eso es lo que quiere Dios, la transformación. El cristiano, queridos hermanos, debe aparecer en todos como un ejemplo de una vida ordenada y de una vida justa. Eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que debe de hacer un cristiano. Debe ser ejemplo de una vida ordenada y una vida justa. Y también debe de ser obediente y fiel. Yo sé que de pronto hay muchas personas que escuchan que no son cristianas o todavía no integran el cuerpo de Cristo, pero justamente, ¿qué es lo que tratamos hoy? Sana doctrina. Entonces, lo que tenemos que enseñar es lo que quiere Jesucristo que enseñemos, y es la sana doctrina. ¿A quién? Al mundo, al pueblo de Dios y a aquel que no es pueblo de Dios también, a todos los seres humanos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, y eso tenemos que saberlo y tenerlo presente. Porque, hermanos, debemos de ser obedientes y fieles, porque sabemos también que la obediencia, hermanos queridos, la obediencia es el pilar fundamental de la vida, de la familia y de la sociedad. Sí, sí, Señor, obediencia. Y a veces se ríe mucha gente y dice, pero fulano, o es muy fácil, ¿verdad?, ver a algunos que critican, fulano, mengano, ¡ay!, se matan de la risa y qué sé yo, como si la otra persona, y realmente los que están equivocados son esos que se ríen. Porque yo digo una cosa, está bien que nosotros podamos imponer, en fin, nuestras razones, pero debemos de tener obediencia. Y ese es el pilar fundamental de la familia y de la sociedad. Y debemos entender también que el creyente deberá entender que siempre debe someterse de todo corazón en todo lo que no es o lo que no sea contrario a su fe, a la fe y a la fe en nuestro Señor Jesucristo, a ese gran don que nos ha regalado el Señor. Y tenemos que pedirle a Él que día a día pueda aumentar esa fe en nuestras vidas, ¿verdad? Que podamos decir que nuestra vida sea así, ¿verdad? Y que digamos, en el nombre de Jesús lo podemos hacer.
En el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Porque ese es el Padre que tenemos. Nosotros servimos a ese Dios que lo puede todo. A ese Dios que es transformador de la vida de aquel que se viene a Él. Aquel que se humilla a Él. Aquel que lo busca verdaderamente y trata de hacer las cosas conforme a como nos enseña su palabra. Bien, y debemos entender esto entonces, queridos y amados hermanos. Bien, vamos a ir concluyendo ya, porque ya está terminándose casi el programa. Espero en el nombre de Jesús que todos aquellos que hayan estado escuchando este programa haya sido de bendición. Yo, queridos y amados oyentes, les pido que le pidan, valga la redundancia, a Dios que les permita todos los días de sus vidas renunciar poco a poco, mire que no es de la noche a la mañana ni de repente, no, poco a poco, a todo aquello que no contribuya o no ayude a su santificación, ¿verdad? A poder anhelar algún día tener esa gran promesa de nuestro Señor, que es la redención de nuestra alma, la salvación de nuestra alma, de nuestra vida, ¿verdad? Para lograr la vida eterna junto al Señor para toda la eternidad. Entonces debemos entender y pedirle a Dios que podamos hacer todo lo posible, poco a poco, a tratar de ir eliminando todas las cosas que no le agradan a Él, para poder obtener así esa gran esperanza de todos los cristianos, que es el de reunirnos con el Señor en algún momento, para toda la eternidad. Será hasta el próximo sábado, si Dios quiere, y que Dios los bendiga a todos, y que la luz de Cristo brille siempre en cada uno de ustedes. Queridos y amados oyentes, voy a decirles, como le digo todos los sábados al finalizar el programa, que aquella persona que pueda estar escuchando el programa y que desee en su corazón recibir a Cristo y no lo haya hecho aún, lo invito, ¿verdad?, que a través de una sencilla oración puede hacerlo conmigo, realmente de corazón. Y puede repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, sé que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados. Quiero dejar de pecar. Te invito ahora a entrar a mi vida y a mi corazón. Quiero que tú seas mi único y suficiente Salvador en mi vida. Quiero confiar en ti y seguirte para toda mi vida, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, querido amigo, si has hecho esta oración, yo te felicito primeramente y te doy la bienvenida a la familia de Dios, y te sugiero también que puedas buscar un lugar donde se predique la Santa Palabra verdadera y no adulterada. Bien, vamos ahora a los títulos de los discos CD que estamos entregando, llevando a vuestro domicilio sin un costo fijo, solamente a voluntad, queridos hermanos. Los títulos son de Estudios y Canciones, la Biblia, el hombre, el pecado, Jesucristo, la salvación, la iglesia, los espíritus y la profecía. Y mensajes y canciones son Justicia y Sufrimiento, La venida del Señor se acerca, La sociedad hoy, La fe en Jesucristo, Mensajes de paz, amor y esperanza, y Jesús, Hijo de Dios. Pueden llamar al 091-674628 y dar la dirección y el título, y les llevamos a vuestro domicilio con mucho gusto
Esto no tiene un costo determinado, solamente a voluntad. Bien, queridos y amados oyentes, vamos cerrando ya el programa y tenemos que hacer la oración de cierre, dándole gracias al Señor por habernos permitido, por su inmensa misericordia, estar una tarde más frente a estos micrófonos, llevándole la luz de Cristo a toda la audiencia. Padre Todopoderoso y Eterno, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más porque permites que podamos estar llevando tu luz al mundo, a la gente, a los oyentes. Padre querido, te pido en esta hora por todas aquellas personas que estén escuchando el programa y estén con problema o dificultad, tanto de salud como económica, de trabajo, cualquier circunstancia que puedan estar pasando. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, yo te pido por cada una de ellas personas y que pueda derramar tu bendición en cada uno, Señor, y que puedan ser transformados, como lo dice tu santa palabra, que puedan buscarte a ti y no a las cosas del mundo. Padre querido, te pido también por aquellos que se encuentran en los hospitales, en los sanatorios, en sus casas de familia, aquellas personas que padecen enfermedades pasajeras o crónicas. Bendícelas, Señor, y conforme a tu santa, divina y perfecta voluntad, concédele la sanidad. También aquellos que están privados de su libertad en las cárceles físicas y espirituales, para que se rompan esas cadenas y se puedan entregar a ti, venir a ti, ser hombres y mujeres nuevos, Padre querido. Te pido por los propietarios de esta emisora, por la familia Viera Grau, por cada uno de ellos, Señor, te pido en esta hora, y todos los programas que se emiten en esta emisora, Señor. Te pido por nuestro hermano Robert Moreira, por el hermano Pastor Amado que está por entrar, y por todos los que aquí desde este lugar emiten tu palabra, Señor, y llevan tu mensaje al mundo. Padre querido, te pido por la paz del mundo entero, por esta pandemia para que pueda cesar. Sabemos que es en tu tiempo, Padre, y también por nuestros hermanos separados en la fe, nuestros hermanos católicos, romanos, católicos anglicanos, ortodoxos, armenios, griegos, rusos, por todos y cada uno de ellos, Señor. También por tu pueblo Israel, Padre, por el pueblo judío, por el pueblo musulmán, y por todos y cada una de las personas que aún no te conocen, que tienen un velo en sus ojos. Permite que ese velo caiga y vengan a ti y se entreguen a ti y te descubran, Padre, porque tú has venido al mundo por toda la humanidad, has muerto por toda la humanidad y quieres que todos nos salvemos. Será hasta el próximo sábado, si Dios quiere.